Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian la Vida. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente conmovedora. Las lámparas de cristal del Grand View Hotel proyectaban sombras danzantes sobre el suelo de mármol, y Alina Winters se encontraba cerca del borde del salón de baile, sintiéndose completamente fuera de lugar. Se ajustó el vestido esmeralda que su mejor amiga Olivia había insistido en que se pusiera, pasando nerviosamente los dedos por su cabello castaño rojizo. Como arquitecta, se sentía más cómoda con los planos y las obras de construcción que con los elegantes eventos benéficos. Pero Olivia prácticamente la había arrastrado hasta allí esa noche. La gala anual de la Fundación Justicia atraía a la élite de la ciudad. Abogados, jueces, políticos y filántropos se reunían con el pretexto de apoyar la asistencia jurídica a los más desfavorecidos. Alina había aceptado venir solo porque su empresa había donado una parte importante de los diseños de renovación del edificio. Nunca esperó que todo su mundo cambiara en el momento en que sus miradas se cruzaron al otro lado de la abarrotada sala. El juez Nathaniel Cross estaba de pie cerca de la barra, con una copa de whisky intacta en la mano. A sus 42 años, se movía con una autoridad tranquila que hacía que la gente se apartara instintivamente cuando pasaba. Su reputación le precedía allá donde iba. En los círculos legales lo llamaban el juez de hierro, un hombre que no mostraba piedad con los delincuentes, ni simpatía por los argumentos débiles, ni interés por los juegos sociales que consumían a la mayoría de sus colegas. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar indicios de canas en las sienes, y sus ojos grises reflejaban el peso de 1000 decisiones difíciles. Pero en ese momento, cuando esos ojos grises encontraron los ojos color avellana de Elena, algo se rompió en la armadura que había tardado décadas en construir. Ella no lo miraba con la mezcla habitual de miedo y respeto que recibía de los desconocidos. En cambio, había curiosidad en su mirada y algo más que él no podía definir. Era como si ella pudiera ver más allá del juez, más allá de la reputación, directamente al hombre que había debajo. Alina sintió que se le cortaba la respiración. Había visto fotografías del juez Cross en los periódicos, había oído historias sobre su legendaria presencia en los tribunales, pero nada la había preparado para la intensidad de su mirada real. Sentía como si él la estuviera estudiando, leyéndola como debía leer a los testigos y abogados, buscando la verdad más allá de las apariencias superficiales. Debería haber apartado la mirada, debería haber vuelto a la conversación que Olivia mantenía con un abogado corporativo, pero se encontró incapaz de romper la conexión. Nathaniel tomó una decisión en ese instante, una que iba en contra de todos los instintos cautelosos que había cultivado a lo largo de los años. Dejó su copa y comenzó a caminar hacia ella, con paso decidido y sin prisas. La multitud pareció abrirse naturalmente ante él, y las conversaciones se detuvieron cuando la gente reconoció quién se movía por la sala. Alina lo vio acercarse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Cuando finalmente se detuvo ante ella, el ruido de la gala se desvaneció en susurros de fondo. De cerca, Alina pudo ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la leve cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que tensaba la mandíbula como si estuviera librando una batalla interna. Era aún más impresionante en persona, irradiando una especie de poder controlado que la intimidaba y la fascinaba a la vez. Nathaniel Cross, dijo, con una voz más grave de lo que ella esperaba, suave como el vino añejo, aunque sospecho que ya lo sabe. Alina Winters, respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. Y sí, su reputación le precede, su señoría. Él sonrió ante eso, una expresión poco común que transformó todo su rostro. Por favor, esta noche solo soy Nathaniel. Sin títulos, sin tribunales, solo un hombre que vio a alguien interesante al otro lado de una sala muy aburrida. Alina sintió cómo la calidez se extendía por su pecho al oír sus palabras. Esperaba formalidad, tal vez una charla cortés sobre la organización benéfica o el tiempo. No esperaba esa honestidad directa que le parecía refrescante y peligrosa a la vez.
La aburrida sala que recaudó $2 millones para asistencia jurídica, bromeó ella con delicadeza. Debe de ser terriblemente decepcionante para usted. Al contrario, dijo él, sin apartar los ojos de ella. La velada se ha vuelto infinitamente más interesante. Hablaron durante horas esa noche, ajenos a las miradas curiosas y los susurros a su alrededor. Alina le habló de su trabajo como arquitecta, de su pasión por diseñar espacios que combinaran belleza y funcionalidad, de su frustración con los clientes que solo se preocupaban por reducir costes. Nathaniel la escuchó con una intensidad que le hizo sentir que cada palabra importaba, como si fuera la única persona en todo el salón de baile. A su vez, él compartió más de lo que pretendía. Habló del peso de su cargo, de la soledad de tomar decisiones que afectaban a la vida de las personas, de la presión constante por ser perfecto e imparcial. Admitió que no recordaba la última vez que había tenido una conversación que no fuera sobre el trabajo. La última vez que alguien lo había mirado y había visto a una persona en lugar de un cargo. A medida que avanzaba la noche, pasaron del abarrotado salón de baile a una terraza más tranquila, con vistas a las luces de la ciudad. El aire primaveral era fresco contra los hombros desnudos de Elena, y sin decir nada, Nathaniel se quitó la chaqueta y se la puso encima. El gesto fue sencillo, pero se sintió profundamente íntimo. Su chaqueta desprendía su aroma, algo limpio y masculino con toques de cedro y libros antiguos. Alina se acercó más a él, sintiéndose protegida de una forma que no había experimentado en años. Se quedaron de pie junto a la barandilla, contemplando el brillante horizonte. El silencio entre ellos era agradable, lleno de un entendimiento tácito. Elena rompió el silencio primero. «Esto es inesperado», dijo en voz baja. «No he venido aquí esta noche esperando encontrarme con nadie. Y desde luego no a alguien como tú, alguien como yo», repitió Nathaniel, volviéndose hacia ella. «Frío, intimidante, completamente inadecuado para alguien con tu calidez y pasión». Ella lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad de su voz. «No es eso lo que quería decir. Me refería a alguien que me haga sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Alguien que me mire como si yo importara». Nathaniel extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no se movió, su mano le acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. «Tú importas, Alina. He pasado 2 horas contigo y me siento más vivo que en los últimos 2 años». Su pulgar le rozó el pómulo y Alina cerró los ojos ante la sensación. «Esto es una locura», susurró. «Acabamos de conocernos». «Lo sé», asintió él, pero su mano no se apartó. «He construido toda mi carrera sobre la lógica y las pruebas, sobre la consideración cuidadosa de los hechos. Pero ahora mismo, el único hecho que importa es que no quiero que esta noche termine». Alina abrió los ojos y se encontró sumergida en su mirada. Cada parte racional de su cerebro le gritaba advertencias. Él era juez, uno de los hombres más poderosos del sistema judicial. Ella solo era una arquitecta que intentaba labrarse una carrera. Venían de mundos diferentes, se movían en círculos diferentes. Involucrarse con alguien como él era buscar complicaciones que no necesitaba. Pero cuando él se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, el pensamiento racional la abandonó por completo. Su primer beso fue suave e inquisitivo. Una exploración suave que hizo que a Elena se le erizara el vello. Nathaniel la besó como si fuera preciosa, como si temiera que desapareciera si la abrazaba con demasiada fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad y el mundo parecía haberse inclinado sobre su eje. Así fue como Elena comenzó, y luego descubrió que no tenía palabras para describir lo que sentía. «El comienzo», terminó Nathaniel por ella, con la frente apoyada contra la de ella, «si tú lo permites». Durante las semanas siguientes, se vieron siempre que la apretada agenda de Nathaniel lo permitía. Él le enviaba mensajes de texto entre las sesiones del tribunal, breves mensajes que la hacían sonreír durante las estresantes reuniones con los clientes. Quedaban para tomar café en pequeñas cafeterías lejos del centro, donde nadie reconocería al distinguido juez
sentado frente a una mujer que no pertenecía a sus círculos sociales habituales. Paseaban por los parques al anochecer, hablando de todo y de nada. Al conocer las historias y los sueños del otro, Elena descubrió que, bajo su severa actitud en la sala del tribunal, Nathaniel tenía un sentido del humor seco que la pillaba desprevenida. La hacía reír con sus observaciones sobre las absurdidades de los procedimientos legales, sobre los abogados que pensaban que los gestos dramáticos influirían en sus decisiones, sobre la extraña psicología de las personas que creían que podían mentir a un juez que llevaba 20 años leyendo el lenguaje corporal. Se encontró enamorándose del hombre que había detrás de la reputación, el que admitía estar cansado de estar solo, el que confesaba que el éxito y el respeto eran pobres sustitutos de una conexión genuina. Nathaniel, a su vez, quedó cautivado por la pasión de Elena por la vida. Ella abordaba todo con un entusiasmo que hacía tiempo había muerto en él. Cuando hablaba de un proyecto de construcción, se le iluminaba todo el rostro. Gesticulaba con entusiasmo con las manos, describiendo arcos y cimientos y la forma en que la luz natural podía transformar un espacio. Le hizo recordar lo que se sentía al amar tu trabajo, al creer que lo que hacías importaba más allá de simplemente cumplir con tu deber. Le hizo querer ser mejor, no como juez, sino como hombre. Su relación siguió siendo un secreto por acuerdo tácito. La posición de Nathaniel hacía que cualquier relación sentimental fuera objeto de escrutinio. Alina valoraba demasiado su independencia como para ser conocida como la novia del juez. Eran felices en su burbuja, robando momentos entre sus ajetreadas vidas, construyendo algo real lejos de la mirada pública. Pero los secretos tienden a salir a la luz, y ninguno de los dos se dio cuenta de que su felicidad estaba siendo observada por ojos que veían una oportunidad en su relación. A los 3 meses de relación, Alina notó pequeñas cosas que no cuadraban. Coches extraños aparcados fuera de su edificio de apartamentos. La sensación de que la seguían cuando salía tarde del trabajo. Mensajes de números desconocidos que se desconectaban cuando ella respondía. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que el éxito como mujer arquitecta atraía naturalmente una atención no deseada. No quería cargar a Nathaniel con sus ansiedades cuando él ya llevaba tanto peso, pero la sensación de estar siendo observada se hizo más fuerte, y con ella llegó una sensación de temor que no podía explicar, una premonición de que la felicidad que había encontrado era demasiado buena para durar, que algo esperaba en las sombras para destrozarlo todo. La citación llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero que insistió en que Elena la firmara personalmente. Se quedó en la puerta de su apartamento, todavía en pijama, con el café enfriándose en la encimera, mirando fijamente el sello oficial del sobre. Le temblaban las manos mientras lo abría, y su mundo se derrumbó con cada palabra que leía. Alina Winters debía comparecer ante un gran jurado que investigaba irregularidades financieras en Pinnacle Design Group, el estudio de arquitectura en el que había trabajado durante 5 años antes de montar su propio pequeño negocio. La carta afirmaba que su testimonio era crucial para comprender un patrón de fraude, soborno y prácticas ilegales de licitación que supuestamente habían tenido lugar durante su mandato. La carta le aseguraba que no se le imputaba ningún delito, pero que su cooperación era obligatoria. Alina se dejó caer en el sofá, con la mente acelerada por los recuerdos de su etapa en Pinnacle. Había dejado la empresa hacía 18 meses precisamente, porque sospechaba que algo poco ético estaba sucediendo. Los proyectos se adjudicaban en función de las relaciones y no del mérito, y había conversaciones en voz baja que se interrumpían cada vez que ella entraba en una sala. En una ocasión, había expresado su preocupación a su supervisor y le habían dicho que se centrara en sus diseños y dejara de hacer preguntas. Un mes después, dimitió y montó su propio estudio con otros 2 arquitectos idealistas. Ahora, al parecer, esas sospechas se habían confirmado. De alguna manera, se vio envuelta en medio de todo ello. Elena leyó los documentos adjuntos en los que se enumeraban los proyectos en los que había trabajado, las ofertas que se habían presentado y las reuniones a las que había asistido. Todo parecía rutinario a simple vista, pero sabía que investigaciones como esta
no se llevaban a cabo a menos que los fiscales creyeran tener pruebas de delitos graves. Su teléfono vibró con un mensaje de Nathaniel. Buenos días, preciosa. Hoy tengo una vista difícil, pero pensar en ti lo hace más llevadero. Cena esta noche. Alina se quedó mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. Debería contarle lo de la citación. Habían tenido mucho cuidado de mantener su relación separada de su trabajo. Nunca hablaban de sus casos, nunca lo ponían en una situación que pudiera comprometer su integridad. Esto parecía diferente de alguna manera, más peligroso. Le respondió con un breve mensaje diciendo que no se sentía bien y que necesitaba posponer la cena. No era exactamente una mentira. Tenía náuseas, aterrorizada por lo que esta investigación pudiera descubrir y a dónde pudiera conducir. Pasó el resto del día investigando el caso en Internet. Descubrió que los fiscales federales llevaban más de un año preparándolo. Varias empresas de arquitectura estaban siendo investigadas, junto con varios funcionarios de urbanismo y empresas constructoras. Era una investigación de corrupción a gran escala que estaba acaparando los titulares. La vista preliminar estaba prevista para dentro de 2 semanas, y Alina contrató a un abogado llamado Robert Davidson, un brillante abogado penalista que le habían recomendado encarecidamente. Durante su primera reunión, Robert revisó todos los documentos y le dio una valoración sombría. Los fiscales buscaban testigos que pudieran declarar sobre el funcionamiento interno de Pinnacle Design Group, sobre quién sabía qué y cuándo. La posición de Elena como arquitecta senior que había dejado la empresa la hacía valiosa para su caso. Pero había algo más, dijo Robert, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio. Algo que complicaba mucho más la situación. Sacó un documento en el que figuraba el juez asignado al caso. Alina sintió que se le helaba la sangre al ver el nombre impreso en letras mayúsculas en la parte superior. El juez Nathaniel Cross. Le pareció que la habitación daba vueltas a su alrededor. De todos los jueces del distrito, de todas las posibles asignaciones, este caso había recaído en Nathaniel. El universo parecía conspirar contra su felicidad con cruel precisión. Robert hablaba, explicaba los procedimientos de conflicto de intereses, discutía si el juez tendría que recusarse si se conocía su relación. Pero Alina apenas le oía debido al rugido en sus oídos. Esa noche, Alina se sentó en su apartamento mirando fijamente su teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Nathaniel y una docena de mensajes de texto cada vez más preocupantes. El último decía simplemente, «Elina, por favor, habla conmigo. Sea lo que pasa, podemos afrontarlo juntos». Pero eso era precisamente lo que la aterrorizaba. Afrontarlo juntos significaba revelar su relación, lo que podía destruir la reputación y la carrera de él. Nathaniel había trabajado durante 20 años para consolidarse como uno de los jueces más respetados del estado. ¿Cómo podía ella ser la causa de que todo eso se viniera abajo? Pensó en lo que diría la gente. Dirían que él le había dado un trato preferencial, que había comprometido la integridad del tribunal por una mujer con la que se acostaba. No importaba que su relación hubiera comenzado meses antes de la investigación, que ninguno de los dos supiera lo que se avecinaba. La apariencia de impropiedad solía ser tan perjudicial como la mala conducta real en el mundo legal. Alina no podía hacerle eso. No podía ser la debilidad que sus enemigos usarían para destruirlo. Solo veía una solución. Tenía que desaparecer de su vida antes de la vista, antes de que alguien los relacionara públicamente, antes de convertirse en el escándalo que destruyera todo lo que él había construido. Alina pasó esa noche llorando en su almohada, lamentando una relación que había sido lo más feliz de su vida adulta. Al lamentarse, tomó una decisión. Envió un único mensaje de texto a Nathaniel. «Lo siento, no puedo seguir así. Por favor, no intentes buscarme». Luego bloqueó su número, borró sus mensajes y eliminó todo rastro de su relación de su teléfono y redes sociales. Se tomó una excedencia de su estudio de arquitectura y les dijo a sus socios que tenía que ocuparse de una emergencia familiar. Se mudó temporalmente a un pequeño piso de alquiler al otro lado de la ciudad,
a un lugar donde Nathaniel nunca pensaría en buscarla. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura para ambos, aunque ninguno sabía el dolor que sentía el otro. Nathaniel quedó devastado por la repentina partida de Elena. Había repasado sus últimas conversaciones 1000 veces, buscando pistas sobre qué había salido mal. Un día, estaban planeando un viaje de fin de semana juntos, hablando de presentarse a sus familias, de construir un futuro. Al día siguiente, ella se había ido sin dar explicaciones. Ella cortó todo contacto como si él no significara nada, y él, por supuesto, intentó encontrarla. Pasó repetidamente por delante de su apartamento, que estaba a oscuras y vacío. Llamó a su estudio de arquitectura, pero le dijeron que no estaba disponible. Incluso consideró utilizar sus contactos para localizarla, pero se contuvo. Reconoció que ese comportamiento traspasaba unos límites que se había jurado no cruzar nunca. Si Alina quería marcharse, él no tenía derecho a obligarla a explicarle por qué. Por mucho que le destrozara, Nathaniel se volcó en el trabajo con renovada intensidad, utilizando los casos como distracción del dolor que sentía en el pecho. Sus colegas notaron el cambio, la forma en que su ya severo comportamiento se volvió aún más rígido y frío. No concedía clemencia en las sentencias, no mostraba paciencia ante los retrasos o las excusas. El juez de hierro se volvió aún más férreo y su reputación de dureza crecía con cada sentencia. Cuando revisó el expediente del próximo caso de Pinnacle Design Group, Nathaniel no reconoció inmediatamente el nombre de Elena entre la lista de testigos. Había docenas de nombres, cientos de páginas de pruebas y resúmenes de testimonios. No fue hasta el día de la vista preliminar cuando la vio entrar en su sala y la sorpresa casi lo tiró del estrado. Alina mantuvo la mirada baja al entrar, siguiendo a su abogado a través de la galería hacia la sección de testigos. Llevaba un traje azul marino conservador, el pelo castaño rojizo recogido en un moño severo, y parecía más delgada de lo que él recordaba, con ojeras bajo los ojos. Nathaniel apretó el mazo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, luchando por mantener la expresión neutral que exigía su cargo. De repente, todas las piezas encajaron en su mente. Por eso se había marchado. Ella sabía lo de la investigación y sabía que él sería el juez. Y en lugar de comprometerlo, había desaparecido de su vida. La ira y la admiración se disputaban en su pecho. Ira porque ella no había confiado lo suficiente en él como para discutirlo, porque había tomado la decisión unilateral de poner fin a su relación. Admiración porque había estado dispuesta a sacrificar su propia felicidad para proteger su reputación. La audiencia preliminar se desarrolló con Nathaniel actuando en piloto automático. Su formación jurídica le permitía funcionar incluso cuando su mente era un caos. Decidió sobre las mociones, escuchó los argumentos, fijó los calendarios, todo ello mientras era muy consciente de que Alina estaba sentada a unos 10 metros de distancia, sin mirar ni una sola vez en su dirección. Cuando terminó la sesión y se levantó la sesión, la vio salir apresuradamente con su abogado, y todos sus instintos le gritaban que la siguiera, que le exigiera respuestas, que arreglara lo que se había roto entre ellos. Pero no podía. No aquí, no ahora, no mientras este caso pendía sobre ambos como una espada. Nathaniel regresó a su despacho y se sentó pesadamente en su sillón de cuero, mirando fijamente el expediente que tenía delante. Debería recusarse inmediatamente. Lo ético era revelar su relación con una testigo y apartarse del caso. Pero algo le retenía, un instinto que le decía que aquí había algo más que una simple investigación por corrupción. Esa noche, Nathaniel hizo algo que rara vez se permitía hacer. Profundizó en los expedientes del caso. Leyó las transcripciones de los testimonios y las listas de pruebas con una atención que iba más allá de la revisión judicial normal. Lo que descubrió le inquietó profundamente. La investigación parecía casi demasiado perfecta, demasiado bien empaquetada. Los testigos habían aparecido en momentos oportunos. Las pruebas se habían descubierto en lugares sospechosamente accesibles. Y lo más preocupante era que el nombre de Elena aparecía en varios documentos cuya autenticidad no podía verificar.
Alguien estaba manipulando el caso, y Nathaniel tenía una sospecha cada vez mayor sobre quién y por qué. Había personas en posiciones de poder que siempre habían resentido su reputación de incorruptibilidad, que lo veían como un obstáculo para sus propias ambiciones. ¿Qué mejor manera de comprometerlo que obligarlo a abandonar un caso de alto perfil exponiendo su relación con un testigo clave? O peor aún, utilizar esa relación para cuestionar cada decisión que tomara si seguía con el caso. Nathaniel tomó una decisión que iba en contra de su naturaleza cautelosa habitual. No se recusaría, todavía no. En cambio, investigaría en silencio, con cuidado, utilizando recursos fuera de los canales normales. Si alguien estaba tendiendo una trampa a Alina como parte de un plan más amplio para perjudicarlo, lo descubriría antes de que pudieran hacer más daño. Era arriesgado y probablemente una locura, pero por primera vez en su vida cuidadosa y controlada, Nathaniel Cross estaba dispuesto a romper sus propias reglas por alguien a quien amaba. Alina, sola en su apartamento temporal, miró al techo y se preguntó cuánto tiempo podría seguir huyendo. La investigación se estaba ampliando y su abogado le había advertido que podría tener que testificar varias veces. Cada comparecencia significaba enfrentarse a Nathaniel en la sala del tribunal y mantener la apariencia de que eran desconocidos, cuando su corazón se rompía un poco más cada vez que lo veía. No sabía cuánto tiempo más podría ser fuerte, cuánto tiempo más podría protegerlo manteniéndose alejada. Ninguno de los dos se daba cuenta de que sus luchas separadas estaban a punto de colisionar de una manera que lo sacaría todo a la luz. La conspiración que los había apuntado estaba lejos de terminar, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El avance provino de una fuente inesperada. Nathaniel había contratado a un investigador privado llamado Thomas Reed, un exagente del FBI especializado en casos de fraude corporativo. Thomas había estado investigando los registros financieros durante 3 semanas cuando descubrió algo que hizo que toda la conspiración se desmoronara como un hilo mal cosido. Las pruebas contra Pinnacle Design Group eran reales, pero la participación de Elena había sido fabricada. Alguien con acceso a los sistemas internos de la empresa había antedatado documentos, insertado su nombre en cadenas de correos electrónicos en las que ella nunca había participado y creado un rastro documental que la situaba en reuniones a las que nunca había asistido. Las falsificaciones eran buenas, pero no perfectas. Thomas encontró las huellas digitales que demostraban la manipulación. Y lo que es más importante, Thomas rastreó la manipulación hasta su origen. La persona que orquestaba la trampa era alguien a quien Nathaniel conocía muy bien. Victoria Brennan, de la ambiciosa fiscal del distrito que había estado haciendo campaña para convertirse en jueza federal. Victoria había estado construyendo casos de corrupción de alto perfil para impulsar su reputación, y necesitaba condenas para demostrar que era dura con los delitos de cuello blanco. Cuando las pruebas legítimas resultaron insuficientes, comenzó a fabricarlas. Pero, ¿por qué apuntar específicamente a Alina? La respuesta era tan simple como irritante. Victoria había estado en la gala benéfica donde Nathaniel y Alina se conocieron. Los había visto juntos en la terraza, había sido testigo de su beso y había reconocido inmediatamente una oportunidad. Si podía apartar a Nathaniel de un caso importante, exponiendo su relación con una testigo, eliminaría su mayor obstáculo para el cargo de juez federal. Nathaniel también estaba siendo considerado para el puesto y su impecable reputación lo convertía en el candidato favorito. El plan era diabólico en su simplicidad. Incriminar a Alina en un caso de corrupción, asignárselo a Nathaniel y luego filtrar su relación a los medios de comunicación en el momento más perjudicial. O bien Nathaniel se recusaría y parecería débil, o bien seguiría con el caso y se enfrentaría a acusaciones de parcialidad. En cualquier caso, su reputación se vería lo suficientemente dañada como para descartarlo como candidato a la magistratura. Nathaniel se sentó en el despacho de su casa a medianoche y leyó el informe de Thomas con creciente furia. No habían sido solo víctimas desafortunadas de las circunstancias, habían sido deliberadamente atacados,
y su felicidad se había utilizado como arma en un juego de poder político. Alina había sacrificado su relación para protegerlo, sin saber que la amenaza había sido fabricada específicamente para forzar ese sacrificio. Cogió el teléfono y se quedó mirando su número, deseando poder llamarla en ese momento y explicárselo todo. Pero no bastaba con saber la verdad en privado. Necesitaba exponer públicamente el plan de Victoria para limpiar completamente el nombre de Elena. Y para ello, tenía que ser estratégico. La vista preliminar estaba prevista para la mañana siguiente, y Nathaniel comenzó a prepararse para lo que sería la sesión más importante de su carrera. Alina apenas durmió esa noche. Sabía que el día siguiente sería difícil, teniendo que sentarse en la sala del tribunal de Nathaniel mientras los fiscales la interrogaban sobre proyectos que apenas recordaba. Robert la había preparado a fondo, pero ninguna preparación podía prepararla para el dolor de estar tan cerca de Nathaniel mientras fingía que él no significaba nada para ella. Se vistió cuidadosamente con un traje gris, se recogió el pelo y se maquilló mínimamente, tratando de parecer profesional y poco memorable. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando llegó. El caso había atraído una gran atención mediática y los periodistas llenaban la galería junto con abogados curiosos y estudiantes de derecho. Alina tomó asiento en la sección de testigos, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. Cuando el alguacil pidió a todos que se pusieran de pie, ella se levantó mecánicamente. Sin levantar la vista, Nathaniel entró desde su despacho, con su toga negra ondeando detrás de él. Su expresión era la más severa que todos esperaban del juez de hierro. Tomó asiento detrás del estrado y sus ojos grises recorrieron la sala con autoridad. Cuando su mirada se posó en Alina, ella lo sintió como un contacto físico, pero su rostro no reveló nada. La fiscalía llamó a sus primeros testigos, construyendo su caso metódicamente. Presentaron documentos y correos electrónicos, registros financieros y testimonios de antiguos empleados de Pinnacle. Todo apuntaba a un patrón sistemático de corrupción, y el nombre de Elena aparecía repetidamente en las pruebas. Robert objetó hábilmente varios testimonios, señalando inconsistencias y cuestionando su autenticidad, pero el panorama general que se estaba pintando parecía condenatorio. Luego fue el turno de Elena para testificar. Caminó hacia el estrado de los testigos con piernas temblorosas, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Por primera vez desde que entró en la sala, miró directamente a Nathaniel. Su rostro estaba impasible, pero algo brilló en sus ojos, un mensaje que ella no pudo descifrar. La fiscal, una mujer perspicaz llamada Jennifer Mills, que trabajaba directamente bajo las órdenes de Victoria Brennan, comenzó su interrogatorio. Jennifer se mostró agresiva desde el principio, tratando de demostrar que Alina era consciente de las actividades ilegales y había participado en ellas voluntariamente. Alina respondió con cuidado y honestidad, explicando que había sospechado que había problemas, pero que nunca había visto pruebas directas hasta que dejó la empresa. Describió cómo había planteado sus preocupaciones a los supervisores y cómo le habían dicho que se centrara en su trabajo de diseño. El testimonio iba tan bien como cabía esperar hasta que Jennifer presentó un documento que heló la sangre a Elena. Se trataba de una cadena de correos electrónicos que supuestamente mostraban a Elena coordinándose con funcionarios municipales para amañar un proceso de licitación. Los correos electrónicos eran detallados y condenatorios, y contenían un lenguaje que indicaba claramente el conocimiento de actividades ilegales. Alina miró las páginas impresas con incredulidad. Ella nunca había escrito esos correos electrónicos, nunca había enviado esos mensajes. Pero allí estaban su nombre y su dirección de correo electrónico en la parte superior de cada uno. «Yo no escribí esto», dijo Alina con firmeza, con una voz que resonó en la sala del tribunal. «Esto no es real. Alguien ha fabricado estas pruebas». Jennifer sonrió con frialdad. «Esa es una acusación grave, señorita Winters. ¿Está sugiriendo que los fiscales federales han fabricado pruebas?» Antes de que Alina pudiera responder, la voz de Nathaniel resonó desde el estrado. «Estoy sugiriendo exactamente eso». La sala estalló en murmullos de sorpresa. Jennifer se volvió hacia el juez con el rostro pálido. «Su señoría,
Debo objetar esta intervención altamente irregular. Nathaniel la ignoró, con la atención fija en la mesa de la fiscalía, donde Victoria Brennan acababa de levantarse. Fiscal Brennan dijo con voz gélida, «Tengo algunas preguntas sobre la procedencia de estas pruebas». Victoria mantuvo la compostura a la perfección, pero Alina vio un destello de pánico en sus dos ojos. Su señoría, si tiene alguna duda sobre las pruebas, el momento adecuado para plantearlas sería durante una vista formal, no en medio del testimonio de un testigo. «Las estoy planteando ahora», respondió Nathaniel. Asintió con la cabeza al alguacil, que abrió las puertas de la sala. Thomas Reed entró con varias cajas de documentos. Detrás de él venían dos agentes del FBI que Alina no reconoció. Nathaniel se dirigió a la sala con absoluta autoridad. «Hace 3 semanas comencé a sospechar que las pruebas de este caso habían sido manipuladas. Contraté a un investigador independiente para que examinara los registros digitales. Lo que descubrió fue un patrón sistemático de falsificación de documentos, manipulación de pruebas e intimidación de testigos. Todo ello atribuible a la oficina del fiscal del distrito». La sala estalló en caos. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Los abogados gritaban objeciones y preguntas. Victoria Brennan se quedó paralizada. Su perfecta compostura finalmente se resquebrajó. Nathaniel levantó su mazo y lo bajó con un golpe que silenció a todos. Además, continuó, «He descubierto que toda esta investigación ha estado comprometida desde el principio. La corrupción real en Pinnacle Design Group es auténtica. Pero varias personas, incluida la señorita Winters, fueron incriminadas deliberadamente como parte de un plan más amplio para manipular las asignaciones judiciales e influir en el nombramiento de un juez federal». Miró directamente a Victoria. «Fiscal Brennan, ordeno una investigación inmediata sobre la gestión de su oficina en este caso. Los agentes del FBI presentes la acompañarán a usted y a su equipo para interrogarles. Este caso queda suspendido a la espera de una revisión completa de todas las pruebas». El rostro de Victoria se puso pálido y luego rojo de furia. «No puede hacer esto», dijo con voz temblorosa. «Usted está comprometido en este caso. Todo el mundo sabe que tiene una relación personal con esa testigo». Señaló a Elena con un dedo acusador. Nathaniel la miró fijamente sin pestañear. «Sí, es cierto. Elena Winters y yo comenzamos una relación hace 4 meses, mucho antes de que comenzara la investigación. Ella terminó esa relación en el momento en que se enteró de que yo presidiría este caso, sacrificando su propia felicidad para proteger la integridad judicial. Eso es más honor del que usted ha demostrado en toda su carrera, fiscal del distrito». Se puso de pie, su presencia dominando toda la sala. «Me recuso de este caso con efecto inmediato, pero no sin antes dejar constancia de que la señorita Winters es una mujer inocente que ha sido blanco de un funcionario corrupto. Los cargos contra ella quedan desestimados con perjuicio». Se levanta la sesión. El martillo cayó con firmeza. Nathaniel se levantó y se dirigió hacia su despacho, con la toga arrastrándose detrás de él. Pero antes de desaparecer por la puerta, se volvió y miró directamente a Alina. Sus miradas se cruzaron en la caótica sala del tribunal, y en esa mirada había todo lo que no habían podido decir durante semanas. Amor, dolor, esperanza y una pregunta. Alina no dudó. Se levantó del estrado y comenzó a caminar hacia el estrado, ignorando la llamada sorprendida de su abogado, ignorando los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. Caminó con determinación hacia las puertas de la sala y el alguacil, que interpretó perfectamente la situación, se hizo a un lado para dejarla pasar. Nathaniel estaba de pie en su despacho privado. Tenía las manos apoyadas en el escritorio y la cabeza inclinada. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y Alina vio humedad en sus ojos que él no se molestaba en ocultar. «No deberías estar aquí», dijo con rudeza. «Todavía habrá preguntas, investigaciones sobre mi conducta». «No me importa», respondió Elena, cruzando la sala hacia él. «Estoy cansada de huir. Estoy cansada de protegerte rompiéndome el corazón. Si quieren cuestionar tu integridad, que lo hagan.
Cualquiera que te conozca verá la verdad. Nathaniel se enderezó y abrió los brazos, y Alina se dejó caer en ellos como si volviera a casa. La abrazó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Él hundió el rostro en su cabello. Su cuerpo temblaba por la emoción que había mantenido reprimida durante demasiado tiempo. Creí que te había perdido, le susurró al oído. Cuando desapareciste, pensé que nunca volvería a verte. Creí que estaba haciendo lo correcto, dijo Elena, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Pensé que alejarme te protegería. Lo único que me protege es tenerte a mi lado, dijo Nathaniel con vehemencia. Se apartó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos y secarle las lágrimas con los pulgares. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. No más huidas, no más escondites, no más sacrificar nuestra felicidad por los planes de otras personas. Alina asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Nathaniel se inclinó y la besó, un beso que contenía semanas de dolor, miedo y amor desesperado. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y sonreían al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Alina, agarrando su túnica con las manos como si temiera que él desapareciera. Ahora afrontaremos las consecuencias, dijo Nathaniel con sinceridad. Habrá una investigación ética sobre mi conducta. Probablemente me suspenderán mientras revisan todo. Es posible que mi carrera nunca se recupere de esto. Lo siento, susurró Alina, invadida por una nueva oleada de culpa. No lo sientas, dijo Nathaniel con firmeza, levantándole la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. Volvería a hacerlo todo sin dudarlo. Tú vales más que cualquier cargo de juez, cualquier reputación, cualquier carrera. Pasé 20 años construyendo muros alrededor de mi corazón y tú los atravesaste como si fueran de papel. No voy a dejar que te vayas, Elena. Por nada del mundo. Dentro de la sala, el mundo legal se sumía en el caos. Victoria Brennan estaba siendo arrestada, su plan había sido descubierto y su carrera destruida. El caso de corrupción legítimo contra Pinnacle Design Group continuaría bajo un nuevo fiscal y juez, Elnas. Pero el nombre de Elena había quedado completamente limpio. Los periodistas ya estaban publicando artículos sobre la dramática revelación en la sala del tribunal acerca del juez que lo arriesgó todo para proteger a una mujer inocente. En las semanas siguientes, Nathaniel se enfrentó a una investigación ética, pero las pruebas que Thomas había recopilado demostraron que había actuado con integridad en todo momento. Había contratado a un investigador independiente y había sacado a la luz la corrupción a un coste personal significativo. En lugar de ser castigado, fue elogiado discretamente por los jueces superiores, que apreciaron su valentía. El puesto de juez federal fue a parar a otra persona, pero Nathaniel descubrió que no le importaba. Elena volvió a su estudio de arquitectura y descubrió que la publicidad del juicio había traído más trabajo a su empresa. Los clientes apreciaban su integridad ante las falsas acusaciones y su negativa a cooperar con una investigación corrupta. Sus socios la recibieron con alivio y alegría. 6 meses después del juicio, Nathaniel y Elena se encontraban en la misma terraza donde se habían besado por primera vez. La gala benéfica se celebraba de nuevo, pero esta vez no se escondieron en las sombras. Nathaniel tomó la mano de Elena abiertamente y cuando la gente los miraba, él les devolvía la mirada con orgullo en lugar de preocupación. ¿Te arrepientes?, preguntó Alina en voz baja. ¿De haber renunciado al puesto de juez federal por mí? Nathaniel se volvió hacia ella con una sonrisa que transformó todo su rostro, haciéndolo parecer más joven y feliz de lo que nadie lo había visto nunca. Renuncié a la ambición por la felicidad, dijo. Eso no es un sacrificio. Es la mejor decisión que he tomado nunca. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Elena se detuvo cuando la abrió, revelando un sencillo anillo de diamantes que reflejaba la luz de la ciudad. «Cásate conmigo», dijo Nathaniel. No era una pregunta, sino una afirmación, una declaración de absoluta certeza. Sé mi esposa, mi compañera, mi hogar. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor vale cualquier riesgo. Alina se rió entre lágrimas y le echó los brazos al cuello. Sí,
dijo contra sus labios, sí a todo. Se besaron mientras la ciudad brillaba bajo ellos. Dos personas que se habían enfrentado a la furia y al miedo y habían encontrado algo más fuerte al otro lado. Su amor había sido puesto a prueba por la conspiración y la duda, por la separación y el sacrificio, y había salido indestructible. A veces, los veredictos más importantes no se dictan en los tribunales, sino en los corazones lo suficientemente valientes como para luchar por lo que más importa. Y para el juez Nathaniel Cross y Elena Winters, ese veredicto fue el amor definitivo y absoluto, sin posibilidad de apelación. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si le ha gustado este contenido, no olvide hacer clic en me gusta. Comparta esta historia con sus amigos y familiares y suscríbase al canal para no perderse más historias significativas.